Japón, un viaje entre tradición y modernidad. El viaje a Japón comienza como una revelación. El majestuoso monte Fuji emerge entre un manto de nubes mientras el avión inicia su descenso hacia Narita, alzándose como un antiguo guardián que da la bienvenida a los visitantes con su cima nevada. Este primer encuentro simboliza perfectamente la esencia de un país donde lo sagrado y lo mundano danzan en perpetuo equilibrio. El paisaje que se despliega bajo las alas del avión es un mosaico de tradición y modernidad, un testimonio visual de cómo Japón ha logrado preservar su alma mientras abraza el futuro. En el momento en que los pies tocan el suelo del aeropuerto de Narita, la legendaria eficiencia japonesa se hace presente. Los trenes, verdaderas obras maestras de la puntualidad, conectan este portal internacional con el corazón palpitante de Tokio en un viaje que serpentea entre campos de arroz y suburbios meticulosamente ordenados. Este trayecto es más que un simple desplazamiento, es una introducción gradual a un país donde cada detalle está cuidadosamente considerado. Como un dragón de jade flotando en el Pacífico, el archipiélago japonés despliega su diversidad a lo largo de miles de kilómetros. En Hokkaido, el salvaje norte, los onsen emergen como oasis cálidos entre paisajes nevados, donde el vapor danza contra el cielo invernal como los espíritus de antiguas leyendas. La gastronomía aquí se adapta al clima inclemente. Los restaurantes sirven humeantes tazones de ramen de miso que calientan el cuerpo y el alma, mientras los pescadores traen a puerto cangrejos rey que luego se convertirán en festines memorables. Los festivales de hielo de Sapporo transforman la ciudad en un museo efímero de cristal, donde artistas esculpen historias congeladas que brillan bajo las luces nocturnas. La región de Kanto, con Tokio como su epicentro, representa el pulso acelerado de la modernidad japonesa. En esta metrópolis caleidoscópica, el pasado y el futuro no compiten, sino que se complementan en una danza perpetua. El histórico templo Sensoji se alza sereno en Asakusa, sus puertas abiertas tanto a devotos como a turistas, mientras a pocos kilómetros, las luces de neón de Akihabara transforman la noche en un amanecer artificial de colores imposibles. Los rascacielos de Shinjuku perforan las nubes como lanzas de cristal, sus reflejos creando un espejismo urbano donde el cielo y la tierra se confunden. En el corazón espiritual de Japón, Kioto preserva la esencia histórica de la nación con una gracia intemporal. Sus 1600 templos budistas y 400 santuarios sintoístas no son meros monumentos, sino guardianes vivientes de una tradición que se niega a desvanecerse en el tiempo. El Kinkaku-ji, el pabellón dorado, parece flotar sobre su estanque espejado como una joya líquida, mientras los jardines zen del rayo Anji invitan a la contemplación del vacío significativo, ese concepto tan japonés del ma, que encuentra belleza en los espacios intermedios. La vida cotidiana japonesa fluye como una ceremonia perpetua donde el respeto, rei, gobierna cada interacción. El legendario Omotenashi, la hospitalidad japonesa, eleva el servicio al nivel de arte, una danza social cuidadosamente coreografiada donde cada gesto tiene significado. La puntualidad no es una simple virtud sino un mandamiento social, un reflejo de cómo el tiempo mismo es reverenciado en la cultura japonesa. En las calles de cualquier ciudad, esta devoción por el orden y la cortesía se manifiesta en una sociedad que funciona como un reloj perfecto, donde millones de personas se mueven en armonía sin perturbar el ritmo colectivo. Los distritos comerciales subterráneos, conocidos como Depachika, son verdaderos templos gastronómicos donde la comida se eleva a la categoría de arte. Aquí, los pasteleros crean obras maestras efímeras que parecen demasiado hermosas para ser comidas, mientras los chefs de sushi trabajan con la precisión de cirujanos y la creatividad de artistas. Cada temporada trae sus propios tesoros culinarios,
celebrados con una reverencia que transforma el acto de comer en una experiencia casi espiritual. En los barrios modernos como Harajuku y Shimokitazawa, la juventud japonesa reinventa constantemente la cultura pop en un caleidoscopio de estilos y expresiones. Las subculturas florecen como flores exóticas en el asfalto, desde la elegancia neovictoriana del estilo Lolita hasta el futurismo cyberpunk de Akihabara. Estas expresiones culturales no son meras modas, sino manifestaciones de cómo las nuevas generaciones interpretan y transforman su herencia cultural. La arquitectura contemporánea japonesa, liderada por visionarios como Tadao Ando y Kengo Kuma, fusiona los principios estéticos tradicionales con la innovación tecnológica más audaz. Sus creaciones juegan con la luz y la sombra, el vacío y la forma, creando espacios que son tanto físicos como espirituales. Los edificios parecen emerger del paisaje como cristales naturales, respetando y dialogando con su entorno en lugar de dominarlo. El concepto de mottainai, no desperdiciar, impregna cada aspecto de la vida japonesa, desde el elaborado sistema de reciclaje hasta la forma en que se preservan y reparan los objetos antiguos. El arte del kintsugi, que repara cerámica rota con oro, encapsula perfectamente la filosofía japonesa de encontrar belleza en la imperfección y valor en lo que otros descartarían. Esta sensibilidad se extiende a la apreciación de lo efímero, ejemplificada en la veneración de los cerezos en flor, cuya belleza es más preciada precisamente por su fugacidad. Las estaciones marcan el ritmo de la vida japonesa con una precisión casi musical. La primavera explota en una sinfonía rosa cuando los cerezos florecen, transformando el país entero en un cuadro impresionista. El verano trae los festivos Matsuri, donde los tambores taiko marcan el ritmo de celebraciones que se han repetido durante siglos. El otoño pinta los templos y jardines con una paleta de rojos y dorados que parece salida de un sueño, mientras el invierno invita a la reflexión en los onsen humeantes, donde el agua termal cuenta historias geológicas milenarias. Los trenes japoneses, maravillas de la ingeniería moderna, tejen el país en una red de conexiones que funciona con precisión cronométrica. El Shinkansen, el tren bala, se desliza entre ciudades como un pensamiento entre sinapsis, conectando el archipiélago en una unidad coherente. En estas arterias tecnológicas, ejecutivos con trajes impecables comparten espacio con monjes budistas y grupos de escolares en excursión, creando un microcosmos de la sociedad japonesa en movimiento. En las zonas rurales, los campos de arroz se extienden hasta el horizonte como espejos fragmentados que reflejan el cielo. Los agricultores mantienen vivas técnicas centenarias mientras incorporan tecnología de punta, una fusión que caracteriza la aproximación japonesa a la modernización. En pequeños pueblos pesqueros, los mercados de pescado son testigos del encuentro diario entre la tradición marítima y las demandas del comercio moderno. Las artes tradicionales japonesas continúan floreciendo en estudios y talleres donde maestros artesanos dedican décadas a perfeccionar sus oficios. En Kioto, los tejedores de kimonos crean obras maestras de seda que son tanto prendas como lienzos móviles. Los ceramistas continúan explorando los límites de su arte en hornos que han estado encendidos por generaciones, mientras los maestros de la caligrafía transforman la escritura en meditación visual. Los jardines japoneses son poemas escritos con piedras, agua y plantas, donde cada elemento está cuidadosamente considerado para crear una experiencia que trasciende lo visual. En estos espacios, el tiempo parece detenerse, permitiendo a los visitantes experimentar el concepto de mono no ewer, esa dulce melancolía que surge de la conciencia de la transitoriedad de todas las cosas. La noche japonesa tiene su propia personalidad, diferente pero igualmente cautivadora que el día. Los barrios de entretenimiento cobran vida con el parpadeo de millones de luces de neón,
mientras los izakayas llenan las callejuelas con el aroma de yakitori y el murmullo de conversaciones. En los keryoukis, oficinistas y estudiantes encuentran un espacio de libertad donde pueden expresarse sin las restricciones sociales habituales. Pero quizás la verdadera magia de Japón reside en su gente, en esa capacidad única de mantener su esencia mientras evoluciona constantemente. Es un pueblo que ha aprendido a encontrar fuerza en la adversidad, belleza en la imperfección y sabiduría en el cambio. Los japoneses han perfeccionado el arte de moverse hacia el futuro, sin soltar las amarras que los conectan con su pasado. En cada rincón del país, desde los callejones antiguos de Gion hasta los modernos distritos financieros de Marunouchi, se puede sentir el pulso de una nación que no ve contradicción entre honrar el pasado y abrazar el futuro. Es un recordatorio viviente de que el progreso no significa abandonar la tradición, sino encontrar el equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo eterno y lo efímero. Mientras el sol se pone sobre el archipiélago, los faroles de papel se encienden en los templos, los trenes siguen llegando con precisión milimétrica, y millones de historias se entrelazan en una narrativa única que continúa escribiéndose.